La noche en que todo comenzó parecía tan común que jamás habría imaginado que terminaría enfrentándome a algo imposible de explicar. Caminaba por la acera húmeda después de una llovizna ligera, escuchando cómo mis pasos resonaban en un silencio que se sentía demasiado perfecto, demasiado quieto, como si el barrio entero contuviera la respiración. Fue entonces cuando lo noté por primera vez, como un detalle pequeño, pero tan fuera de lugar que mi mente tardó segundos en aceptarlo. Bajo la luz amarillenta del poste, mi sombra se proyectó frente a mí, pero había algo en su forma, algo en su contorno que ya no pertenecía a mi cuerpo, como si una presencia ajena se hubiera deslizado dentro de ella cuando no estaba mirando. Antes de mover siquiera un músculo, la sombra dio un paso adelante, adelantándose con absoluta independencia, como si tuviera voluntad propia. Mi respiración se quebró al instante, y el corazón empezó a golpear tan fuerte que cada latido parecía un puñetazo desde dentro. Me quedé inmóvil, incapaz de procesar lo que mis ojos me mostraban, como si el aire alrededor se hubiera vuelto espeso y me atrapara en un silencio antinatural. Intenté convencerme de que era un truco de la luz, un reflejo distorsionado por la humedad o el ángulo del poste, pero la sombra seguía avanzando. Cada movimiento suave y preciso, casi demasiado humano para ser una simple proyección. Cuando reuní el valor para levantar el pie y comprobar si mi reflejo estaba desfasado, la sombra ya había dado 3 pasos más, alejándose con la seguridad de algo que sabe exactamente hacia dónde va. Mis manos empezaron a temblar sin control, y un hormigueo helado subió por mi nuca como una advertencia silenciosa. La figura oscura se detuvo unos metros más adelante, y entonces ocurrió lo imposible en su cabeza. Sin rasgos giró hacia mí, observándome desde un vacío absoluto en el que no había ojos, ni boca, ni expresión, solo una atención fría y penetrante que me atravesó como un cuchillo. Sentí un frío tan profundo que la piel se me erizó en cuestión de segundos, como si agujas heladas se clavaran directamente en mis huesos. La sombra inclinó ligeramente la cabeza, imitando un gesto humano que en cualquier otra situación habría parecido inocente, pero en ese contexto se transformó en una invitación perturbadora, una señal silenciosa de que quería que la siguiera. El aire alrededor vibró con una tensión indescriptible, y un miedo primitivo comenzó a formarse en mi pecho. Ese miedo ancestral que solo aparece cuando uno siente que algo imposible está a punto de tocar su vida. Entonces la sombra giró y empezó a caminar sola, alejándose por la calle desierta con pasos lentos y deliberados, como si aquel camino le perteneciera desde siempre. Cada vez que avanzaba, la oscuridad parecía plegarse a su alrededor, aceptándola como una criatura que nunca debió tener relación conmigo. En ese instante lo entendí con una claridad brutal. Aquello no era un fenómeno pasajero ni un error visual. Algo había estado siguiéndome toda mi vida, acechando desde el borde de cada luz, esperando el momento perfecto para revelarse. Y esa noche, por primera vez, decidió actuar sin mí. La historia que estoy a punto de contar no comenzó realmente aquella noche en la que mi sombra decidió adelantarse. Comenzó mucho antes, aunque yo no lo supiera. Durante años, ignoré pequeños detalles, el leve retraso entre mis movimientos y su reflejo, la forma en que a veces su contorno parecía más alargado, más definido o ligeramente fuera de lugar. Pensaba que era mi imaginación, o cansancio, o simplemente mi mente jugándome malas pasadas después de jornadas largas de trabajo. Pero ahora entiendo que aquel comportamiento no era casualidad, era preparación aún, ensayo silencioso, un entrenamiento para el momento en que, finalmente, ya no necesitara mi cuerpo para existir. Lo más inquietante es que, mirando hacia atrás, puedo recordar situaciones que hoy me parecen señales claras de lo que estaba por venir. Días en los que, al cruzar frente a un escaparate iluminado, juraría haber visto un segundo de desfase entre mi paso y el suyo. No un desfase normal, no un simple efecto óptico, un movimiento consciente, como si algo en esa figura oscura estuviera aprendiendo a moverse por su cuenta. También había noches en las que, dentro de mi casa, al apagar las luces, veía un resplandor mínimo en el suelo, un contorno que no coincidía con la dirección de la lámpara. Nunca le di importancia, quizá porque aceptar lo imposible es mucho más aterrador que ignorarlo. La verdad es que siempre sentí que había algo que me observaba desde muy cerca, algo que imitaba mi respiración, mis gestos, mi postura, pero jamás pensé que podría romper el vínculo que nos unía. Una sombra es una consecuencia, no una criatura. Una sombra sigue, no lidera. Ese era el orden natural del mundo,
un orden que aquella noche se quebró, dejando atrás cualquier lógica que pudiera comprender. Porque cuando lo cotidiano se quiebra, lo desconocido entra sin pedir permiso. Y fue entonces cuando descubrí que algo había estado aprendiendo a vivir a través de mí. Y cuando sucedió, cuando la vi moverse con libertad, entendí que había subestimado por completo aquello que vivía pegado a mis pies. Fue un instante que pareció eterno, un quiebre que cambió para siempre mi percepción de lo real. Una criatura sin cuerpo, sin forma propia, había logrado desprenderse de mí, desobedeciendo la misma ley que la mantenía atada. Aquella sombra que se adelantó ya no era una proyección, era algo más, algo que llevaba tiempo esperando el momento de revelarse, porque una sombra que camina sola no es solo una anomalía, es una advertencia, y la mía estaba a punto de mostrarme hasta dónde podía llegar, cuánto había aprendido en silencio y cuán profundo podía penetrar en los rincones de mi vida sin que yo lo notara. El miedo verdadero no nació cuando la vi separarse, sino cuando entendí que quizás nunca estuvo realmente conmigo, sino siguiéndome desde un lugar al que nunca debía asomarme. Desde el momento en que mi sombra comenzó a avanzar por su cuenta aquella noche, mi mente quedó atrapada en un bucle de miedo silencioso del que no podía escapar. Me quedé paralizado en la acera, mirando cómo esa mancha oscura se alejaba de mí con una naturalidad que no debería poseer. La lluvia reciente había dejado el pavimento oscuro y brillante, y en medio de los reflejos amarillentos de los postes, mi sombra tomó una forma más definida, más sólida, como si la humedad misma la hubiera alimentado. Di un paso inseguro hacia adelante, no para seguirla, sino para comprobar si acaso, con suerte, volvería a unirse a mis pies como siempre, pero no lo hizo. Al contrario, pareció volverse aún más nítida, más independiente, y en ese instante entendí que aquello no era una ilusión. Lo que estaba viendo tenía intención en un propósito, y lo más inquietante era que ese propósito no incluía obedecer mi cuerpo. Intenté acercarme lentamente, moviendo mis pies con cuidado, mientras mis manos temblaban sin control. La sombra no reaccionó de inmediato, como si estuviera concentrada en algo que yo no comprendía. Puro entonces, cuando estuve a tan solo unos metros, la figura oscura se detuvo de golpe. El contorno de la cabeza, si es que podía llamarse así, giró hacia mí con una lentitud antinatural, como si la sombra estuviera observándome sin ojos, evaluando mi presencia. No había sonido alguno, ni siquiera el ruido lejano de un coche, ni el eco de un perro. Era como si el mundo entero hubiera sido envuelto por un silencio artificial, un silencio fabricado para amplificar mi miedo y funcionó. Sentí una presión en el pecho que me obligó a tomar aire de manera brusca. Aquella sombra, que siempre había sido parte inseparable de mi existencia, estaba ahora consciente de sí misma. Y consciente de mí, entonces dio un paso más, a uno muy lento, arrastrándose suavemente sobre el pavimento, alejándose de mí como si quisiera dejar claro que ya no dependía de mis movimientos. El impacto emocional fue tan fuerte que me obligó a retroceder. Mi cuerpo, guiado por puro instinto, se echó hacia atrás con torpeza, casi tropezando con la acera. Y en ese momento, la sombra se detuvo otra vez. Me quedé inmóvil, ella también, como si compartiéramos una telepatía momentánea, un entendimiento sin palabras. Algo dentro de mí sabía que ese vínculo no era natural. Era un enlace que se había formado a lo largo de todos los años en que mi sombra había aprendido mis gestos, mis rutinas, mis temores. Ahora que se había liberado, ese lazo seguía existiendo de alguna forma, pero ya no para obedecerme. Era como un hilo invisible que todavía nos conectaba, pero que ella podía tensar o soltar a su antojo. En un intento desesperado por recuperar el control, levanté el brazo derecho. Un gesto simple, uno que cualquier sombra habría replicado al instante. Pero la figura oscura no se movió ni un centímetro. Permaneció quieta, ligeramente encorvada hacia adelante, en una postura que jamás había sido mía. Esa diferencia, ese quiebre en la realidad, fue lo que finalmente hizo que mi mente aceptara lo que estaba viviendo. Mi sombra ya no era un reflejo de mí, era una entidad independiente que llevaba años practicando a escondidas, perfeccionando la imitación, hasta que llegó el momento en que ya no necesitó imitar más. ¿Qué eres?, murmuré sin pensar. Mi voz sonó débil, temblorosa, perdida en aquella noche inmóvil. No esperaba respuesta, por supuesto. Las sombras no hablan, pero esa sombra reaccionó, no con palabras, sino con un leve movimiento en su contorno. Una vibración casi imperceptible recorrió toda su forma, como cuando un músculo se tensa para prepararse a moverse,
Y entonces lo hizo. No caminó directamente hacia mí, ni se alejó, comenzó a rodearme, a trazar un círculo lento y calculado, como si estuviera estudiándome desde todos los ángulos. Yo retrocedí, pero mi cuerpo temblaba tanto que apenas podía mantener el equilibrio. Cada paso mío era seguido por un deslizamiento suave de aquel ser oscuro, como si quisiera dejar claro que aunque ya no dependiera de mí, todavía me conocía demasiado bien. Mientras me movía hacia atrás, tropecé con un pequeño escalón entre la acera y la entrada de una casa, casi caí al suelo. Fue en ese instante de vulnerabilidad cuando la sombra se detuvo de nuevo. Mi respiración se volvió agitada y podía sentir el sudor frío resbalar por mi espalda. Miré alrededor buscando cualquier signo de vida, cualquier testigo, cualquier luz que me diera una sensación mínima de seguridad, pero no había nadie. Todas las ventanas estaban cerradas, las cortinas corridas, como si la calle hubiera sido abandonada por completo. Sentí que si gritaba, nadie escucharía, no porque estuvieran dormidos, sino porque algo en el ambiente parecía absorber cualquier sonido antes de que pudiera existir. El viento, que había estado completamente ausente, sopló de pronto con fuerza, un viento frío, cortante, que hizo que las sombras de los árboles danzaran violentamente en las paredes. Pero mi sombra no se movió con ese viento. Permaneció sólida, intacta, como si estuviera anclada a una realidad distinta a la nuestra. Y ese detalle, aunque pequeño, me hizo entender la magnitud de lo que enfrentaba. Las sombras auténticas obedecen la luz, obedecen el entorno, pero aquella sombra obedecía a algo más, algo que no pertenecía a este mundo. Por favor, susurré casi sin voz, aunque no sabía que estaba suplicando exactamente que volviera a mí, que dejara de mirarme, que se desvaneciera. Ni siquiera yo lo sabía. Lo único que quería era recuperar una sensación de control que ya no existía. La sombra se detuvo frente a mí. Estaba a menos de 1 metro, tan cerca que podía ver los bordes cambiantes de su contorno, como si su cuerpo estuviera formado por oscuridad líquida. Su forma se elevó ligeramente, como si intentara enderezarse. Ya no imitaba mi postura, adoptaba una propia. Entonces, sin aviso, la sombra se inclinó hacia adelante. Fue un movimiento rápido, como un latigazo de oscuridad acercándose a mi pecho. Grité, retrocediendo desesperado, sintiendo como mis piernas casi cedían bajo el peso del terror. Pero la sombra no me tocó. Se detuvo a centímetros de mi cuerpo. Parecía olfatearme, evaluarme, y de algún modo entendí que estaba decidiendo algo importante, algo que cambiaría mi vida para siempre. Retrocedí un paso más, y la sombra finalmente reaccionó. Se enderezó de golpe y comenzó a desplazarse hacia atrás, sin girarse, sin darse la vuelta. Caminaba de espaldas, pero sin perder la estabilidad, como si el pavimento fuera un espejo, y ella dominara cada movimiento con perfección. Cuando estuvo a unos 10 metros de distancia, la sombra dio un último paso y se detuvo. Su forma se alargó, se estiró como si fuera absorbida por la oscuridad del fondo de la calle. Y entonces, sin transición, se desvaneció. No caminó, no corrió, no se difuminó lentamente, simplemente dejó de existir en ese espacio. Me quedé completamente solo en la calle vacía, temblando, jadeando, con el corazón golpeando contra mi pecho, como si quisiera escapar. Pero la sensación más perturbadora no era que mi sombra hubiera desaparecido. Era otra, una mucho peor. Sentí que algo seguía pegado a mis talones, algo invisible, algo que respiraba justo detrás de mí, y comprendí, con un terror absoluto, que aunque mi sombra se hubiera ido caminando sola, no se había llevado todo lo que era mío. Cuando la sombra desapareció en el extremo de la calle, pensé que el peor momento había pasado. Pensé ingenuamente que la criatura oscura había decidido liberarse, marcharse, continuar su existencia en algún rincón de la ciudad donde yo nunca la volvería a ver. Pero la verdad llegó de una forma más silenciosa y perversa. Mientras intentaba recuperar el aliento, mientras mis manos aún temblaban y mi mente trataba desesperadamente de racionalizar lo irracional, escuché un sonido que congeló cada músculo de mi cuerpo. Una respiración, no ira. La maya era más profunda, más áspera, como si saliera de un pecho vacío y provenía de justo detrás de mí, pegada a mis talones, tan cerca que podía sentir como el aire frío golpeaba la piel de mis pantorrillas. No tuve el valor de girarme. Mis instintos gritaban que no lo hiciera, que no debía mirar, que había cosas que solo existen porque uno decide no verlas. Pero incluso sin voltear, supe algo con certeza absoluta
No estaba solo. Algo había quedado en el lugar donde mi sombra solía estar. Algo invisible. Algo que no necesitaba un contorno oscuro para demostrar su presencia. Lo sentía respirando. Lo sentía inclinarse cuando yo me movía. Y lo peor, sentía que me observaba, que había tomado la posición exacta donde mi sombra debía estar, como si reclamara ese espacio como suyo. Di un paso adelante con infinito cuidado, y el sonido me siguió. Otro suspiro áspero, otra inhalación profunda, como si la cosa invisible imitara mi ritmo, pero no mi movimiento. El terror me obligó a caminar hacia atrás, dirigiéndome a mi casa casi en automático, incapaz de pensar en otra cosa que no fuera llegar a un lugar cerrado, protegido, aunque fuera una ilusión de seguridad. Cada paso que daba resonaba en la acera mojada, y cada paso iba acompañado por ese aliento detrás de mí, sincronizado, no con mis pisadas, sino con mi miedo. Era como si aquella presencia no necesitara sombra ni forma para seguirme. Mi sombra había escapado, pero algo más había entrado en su lugar. Cuando llegué a mi puerta, mis dedos estaban tan rígidos que apenas podía sostener las llaves. Logré abrir la cerradura tras varios intentos fallidos, respirando entrecortadamente, consciente de que la presencia seguía pegada a mí, ocupando ese espacio invisible donde la luz debería revelar una figura oscura. Cerré la puerta detrás de mí con fuerza, casi golpeándola, como si el ruido pudiera espantar aquello que había traído conmigo, pero el silencio que se instaló al otro lado fue aún peor. No escuché pasos, no escuché golpes, no escuché nada, y ese nada fue lo que me confirmó que la cosa no se había quedado afuera. Me apoyé contra la puerta y cerré los ojos con fuerza, tratando de recuperar el control, tratando de convencerme de que todo había sido una ilusión generada por el miedo. Pero entonces escuché un crujido suave en el suelo, como si algo sin peso moviera ligeramente los pies. Abrí los ojos de golpe, pero la casa estaba exactamente igual que siempre, en oscura, silenciosa, con la tenue luz del comedor filtrándose desde la ventana. Sin embargo, sentía su respiración detrás de mí. No la escuchaba, ya paró la esencia, ese aire frío rozando los bordes de mi ropa, ese espacio ocupado por algo sin forma. Encendí las luces con manos temblorosas. La casa se iluminó por completo, y por un segundo creí que la luminosidad rompería el vínculo, que el ser invisible sería revelado o expulsado, pero no ocurrió nada. El aire permaneció denso, pesado, como si la luz no pudiera atravesar esa presencia que se mantenía adherida a mí. Caminé lentamente por la sala, con pasos suaves, intentando escuchar cualquier indicio de movimiento, pero lo único que acompañaba mi andar era esa opresión en la nuca, esa sensación de que algo se inclinaba cuando yo me inclinaba, de que algo giraba cuando yo giraba, como si usara mi cuerpo para orientarse. Me acerqué al espejo del pasillo, quizá buscando una confirmación visual, quizá esperando ver la sombra volver a su sitio. Me puse frente al vidrio, y lo primero que noté fue mi propio rostro pálido, con los ojos abiertos en exceso, respirando con dificultad. Moví la mano lentamente, y mi reflejo la imitó perfectamente. No había retraso, no había falla, no había sombra adelantándose, pero cuando bajé la vista hacia mis pies, mi corazón dio un salto mortal en el pecho. No había sombra, no la mía, pero sí había algo, una mancha tenue, una vibración oscura. No era una forma definida, era más bien una presencia que distorsionaba el reflejo, como si el espejo se resistiera a mostrarla claramente. Sentí como el aire a mi alrededor se helaba. Me alejé de un salto respirando agitado, sin poder apartar la mirada de esa distorsión mínima en el suelo. No tenía bordes, no tenía figura, era apenas un rastro de oscuridad que temblaba ligeramente, como si tratara de adoptar una forma, pero aún no lo lograra. Fue entonces cuando me di cuenta de algo aún más aterrador. Aquella presencia detrás de mí no tenía la forma de mi sombra, porque no sabía cómo tomarla. Todavía estaba aprendiendo, todavía estaba moldeándose. La sombra que escapó había tardado años en observarme, imitarme, sincronizarse conmigo, hasta perfeccionarse. Y esta nueva entidad, este residuo invisible que había quedado pegado a mis talones, probablemente necesitaba lo mismo en años, o tal vez solo horas. Daba igual, lo que importaba era que estaba conmigo, ahora, y que no iba a marcharse. Me alejé del espejo, y encendí todas las luces de la casa, la cocina, el pasillo, la sala, incluso el baño. Cada habitación brillaba con una intensidad blanca que debería haber disipado cualquier sombra. Aún así, la sensación de ser observado no desaparecía.
Caminé por la casa repetidas veces, comprobando cada puerta, cada ventana, cada rincón, nada fuera de lugar, nada visible, pero la sensación era más fuerte que nunca. Comencé a hablar en voz baja, más para convencerme a mí mismo de que estaba cuerdo, que para obtener una respuesta. No existes, no eres real, esto es mi mente. Pero incluso mientras lo decía, sabía que mentía. Podía sentirlo. No era imaginación, no era un trastorno repentino, era real, tan real como el frío que envolvía mis tobillos, tan real como la presión invisible en mi espalda, tan real como el hecho de que mi sombra había escapado y algo había ocupado su puesto. Me senté en el sofá tratando de pensar con claridad. Necesitaba entender por qué mi sombra se había separado, por qué esta nueva presencia parecía reemplazarla, por qué ahora, después de tantos años, algo había despertado. Busqué en mi memoria cualquier detalle que pudiera explicarlo. Recordé los desfases sutiles, los contornos extraños, las noches en las que mi sombra parecía más sólida. ¿Había sido una llamada? ¿Una señal? ¿Un entrenamiento? ¿O acaso no era mi sombra la que había cambiado, sino algo que había estado creciendo dentro de ella? Mientras mis pensamientos se arremolinaban, un sonido suave me devolvió al terror inmediato. Un Rose, en un arrastre, provenía del pasillo. Me levanté bruscamente, con la garganta seca y el corazón golpeando en mis oídos. Miré hacia el pasillo iluminado. No había nadie, no había nada, pero el sonido volvió. Un raspado mínimo en el suelo, como si algo sin forma intentara moverse por primera vez, y entonces lo vi, por un instante mínimo. Una forma oscura, pequeña, como una sombra recién nacida, tembló en el rincón del pasillo. No duró más de un segundo, pero fue suficiente. La presencia que me seguía, la que respiraba detrás de mí, la que ocupaba el lugar donde mi sombra debería estar, estaba intentando formar un cuerpo. El amanecer llegó sin aviso, con un resplandor pálido que apenas tocó las paredes de mi habitación, como si incluso la luz dudara en entrar allí. Pasé la noche entera sentado en el borde de la cama, con los ojos abiertos, sin atreverme a parpadear durante demasiado tiempo, temiendo que al cerrarlos, mi sombra volviera a aparecer en un rincón. Pero lo peor fue descubrir, cuando por fin reuní el valor para poner los pies en el suelo, que la sensación de ser observado no había desaparecido. Era sutil, como un susurro pegado a mi nuca, una presencia sin forma que seguía mis movimientos con paciencia inhumana. Me levanté lentamente, intentando convencerme de que el terror de la noche anterior había sido una alucinación, una mezcla de cansancio y miedo. Sin embargo, en cuanto me puse de pie, mi piel se erizó por completo, como si una corriente helada hubiera atravesado la habitación. La primera señal de que algo estaba profundamente mal fue la ausencia total de mi sombra en la pared. Frente a mí, a la luz del amanecer, entraba inclinada por la ventana, iluminando el suelo, la cama, mis manos, pero no proyectaba nada detrás de mí. No era que la sombra estuviera débil o distorsionada, simplemente no estaba. Mi corazón comenzó a latir con fuerza dolorosa, cada pulso enviando una oleada caliente de pánico por mis venas. Me acerqué a la ventana para asegurarme de que la luz fuera real, tocando el vidrio frío con los dedos temblorosos. Allí afuera, todo parecía normal: autos moviéndose, pájaros cruzando el cielo, personas caminando, sin saber que, dentro de mi cuarto, la realidad se estaba desmoronando en silencio. Respiré hondo e intenté mantener la calma, pero la falta de mi sombra era una advertencia clara. Ella seguía libre, y quizás ya no estaba tan lejos como pensaba. Decidí revisar cada rincón del apartamento para tranquilizarme, aunque sabía que buscaba algo que no debía encontrar. Caminé por el pasillo con pasos lentos, sintiendo el calor leve del sol en mi espalda, pero sin ver ninguna silueta sobre las paredes. Cuando encendí la luz del baño, esperé ver la forma familiar en el piso azulejado, una confirmación mínima de que lo que había perdido podía regresar. Pero el piso seguía vacío. Era como si la luz no tuviera efecto en mi cuerpo, como si yo mismo comenzara a pertenecer a un lugar donde las sombras no existían. Me incliné frente al espejo, buscando señales de cansancio extremo, de pérdida de cordura, pero lo que vi me dejó sin aliento. Mis ojos, normalmente oscuros, tenían un reflejo sutilmente más opaco, como si algo hubiera absorbido parte de su brillo durante la noche. La ausencia de sombra estaba empezando a dejar marcas en mí, marcas que no sabía si eran físicas o algo más profundo. No soporté estar solo con aquella sensación, así que decidí salir del apartamento, esperando que la luz del exterior me devolviera alguna normalidad. Sin embargo,
En cuanto abrí la puerta y pisé el pasillo del edificio, sentí un escalofrío recorrer mi espalda, un escalofrío que no venía del frío, era la certeza absoluta de que algo me seguía, aunque no pudiera verlo. Caminé hacia las escaleras intentando ignorar la opresión en mi pecho, pero con cada paso que daba, una percepción inquietante crecía detrás de mí a un peso leve, como si una figura invisible imitara mis movimientos, como si la sombra que había escapado siguiera presente de algún modo, adherida a mi espalda, sin mostrarse. Al llegar al primer peldaño, me detuve, incapaz de avanzar. El pasillo estaba silencioso, iluminado por un sol tenue, pero la sensación no desaparecía. Era clara, definida, innegable, y lo peor era que no provenía de un solo punto, sino de todas partes a la vez. Al llegar a la calle, intenté mezclarme entre la gente para distraerme, pero incluso rodeado de movimiento, el aire a mi alrededor se sentía diferente, más denso. Miré hacia el asfalto, esperando al menos ver un pequeño contorno oscuro proyectado a mis pies. Nada, ni siquiera una línea tenue. Sin embargo, mientras caminaba, comencé a notar algo aún más perturbador. A las sombras de los demás reaccionaban de forma extraña al pasar junto a mí, aun cuando alguien cruzaba cerca. Su sombra parecía replegarse 1 centímetro, encogerse como si evitara tocarme. Al principio pensé que era mi imaginación, pero lo vi repetirse 1, 2, 10 veces. Las sombras no quieren estar cerca de mí, pensé, y esa idea me heló la sangre. Si incluso las sombras ajenas percibían que algo estaba mal, ¿qué significaba eso para mí? ¿Me estaba convirtiendo en algo que la luz rechazaba? Buscando desesperadamente una explicación racional, decidí regresar al lugar donde todo había comenzado, a la calle húmeda, donde mi sombra se había adelantado por primera vez. Pensaba que quizás, al enfrentar directamente el origen del fenómeno, podría encontrar una pista o algún rastro que me permitiera entenderlo. Cuando Lick, el pavimento estaba seco, pero la atmósfera era exactamente la misma. El mismo poste de luz, la misma acera, el mismo silencio implícito que parecía guardarme. Me acerqué al punto exacto donde mi sombra se había separado, observando cada detalle del suelo, como si buscara huellas imposibles. Y entonces lo vi, una forma oscura, sutil, casi imperceptible, adherida al borde del poste. No era una sombra natural, era un fragmento irregular, como si la mía se hubiera desprendido, dejando atrás pequeñas partículas. Me arrodillé lentamente y extendí la mano, aunque sabía que no debía tocarlo. El fragmento parecía absorber la luz a su alrededor, volviéndose más oscuro cuanto más me acercaba. No tenía profundidad ni textura, pero producía una sensación visceral, como si emitiera un calor inexistente. Antes de tocarlo, el aire cambió de inmediato. Se volvió frío, espeso, vibrante. Una corriente invisible me empujó hacia atrás con violencia suficiente para obligarme a soltar un grito ahogado. Caí sentado en el pavimento, mientras el fragmento temblaba ligeramente, como si reaccionara a mi presencia. No era solo un rastro, era un pedazo vivo, un residuo consciente que mi sombra había dejado atrás. Y entonces lo entendí. Aquello no era una señal aislada, era un anzuelo, una invitación, una prueba de que mi sombra quería que siguiera su camino. El fragmento comenzó a expandirse lentamente, como si despertara ante mi cercanía. No se movía hacia mí, pero su forma ondulaba suavemente, respirando como una criatura dormida que estaba a punto de abrir los ojos. Retrocedí arrastrándome por el suelo, sintiendo el corazón martillar sin compasión. Sabía que si me quedaba allí un segundo más, algo en ese fragmento podría reconocerme o reclamarme. Me levanté tambaleando y comencé a correr calle abajo, sin mirar atrás. Pero a medida que me alejaba, una certeza monstruosa creció dentro de mí. A mi sombra no se había ido del todo. Me estaba guiando, me estaba dejando migas de oscuridad para que yo la persiguiera. Y de alguna manera que no podía entender, necesitaba que yo la encontrara. Porque lo que había comenzado como un desprendimiento no era una fuga, era un regreso. Y yo formaba parte de ese destino oscuro Quizira. Oh no. Cuando finalmente reuní el coraje para salir de mi habitación, la casa entera estaba sumida en un silencio tan profundo que pensé que, si respiraba muy fuerte, podría romperlo como si fuera cristal. Caminé por el pasillo con pasos lentos, temerosos. Cada sombra proyectada por la tenue luz del pasillo parecía observarme desde los rincones. Me detuve frente al espejo del recibidor, ese que tantas veces había ignorado sin pensar, y lo primero que hice fue mirar mis pies. Lo sabía antes de confirmarlo, pero aún así sentí el corazón hundirse. No tenía sombra, ni siquiera un contorno tenue,
ni Henri, riflayo difuso. Nada era, como si mi cuerpo no emitiera oscuridad alguna, como si estuviera incompleto. Y en cierto modo, lo estaba. Alcé la mirada hacia el reflejo de mi rostro, esperando encontrar alguna señal, algún indicio de que mi sombra podría estar oculta en un ángulo extraño. Pero no había nada. Mi figura se veía extrañamente plana, incompleta, como si la luz no supiera cómo reaccionar ante mí. Me sentí menos humano, como si hubiera perdido una parte fundamental de lo que soy. Y cuando mis dedos tocaron la superficie fría del espejo, vi algo detrás de mí que me heló la sangre. A una silueta oscura cruzó el pasillo, moviéndose con una naturalidad inquietante. Giré de inmediato, pero allí no había nadie, nada, solo el pasillo vacío, silencioso, inmóvil. Sin embargo, el eco de aquel movimiento persistía en mi mente, retumbando como un aviso. Decidí seguir aquel rastro invisible, avanzando con la sensación clara de que cada paso que daba me acercaba a un punto de no retorno. Pasé frente al cuarto de la izquierda, y la puerta, que recordaba haber dejado entornada, estaba ahora completamente abierta. El interior estaba oscuro, pero podía sentir una presencia adentro, algo que respiraba con lentitud. Me quedé observando el umbral, sin atreverme a cruzarlo, y entonces ocurrió. Una mano negra, completamente plana, pero con dedos alargados, se deslizó por el borde de la puerta y se aferró al marco. Sentí como mi garganta se cerraba. La mano era exactamente la forma que tendría mi sombra si hubiera adquirido volumen, pero no estaba en el suelo. Estaba allí, en la pared, como si la propia oscuridad hubiera decidido adquirir un cuerpo. La mano desapareció en un segundo, deslizándose hacia adentro. Mi cuerpo entero gritaba que diera la vuelta y huyera, pero no podía. Había algo más fuerte que el miedo, la necesidad de entender, de saber por qué mi sombra había decidido abandonarme y que estaba tratando de convertirse. Así que respiré profundamente, extendí la mano hacia el interruptor del cuarto y encendí la luz. El cuarto se iluminó con un parpadeo, revelando un espacio desordenado, lleno de cajas y recuerdos viejos. Pero allí, en la esquina más alejada, la luz parecía detenerse, como si hubiera un límite invisible que no podía cruzar. Y dentro de ese límite, una figura oscura se alzaba lentamente. Era alta, más alta que yo, y aunque no tenía rostro, su forma se estaba volviendo más definida, más sólida. Ya no era una sombra bidimensional pegada al suelo. Ahora era algo más, algo que estaba impostando ser humano. Observé cómo su cabeza se inclinaba hacia un lado, imitando un gesto que yo mismo hacía cuando trataba de entender algo. Fue ese detalle el que me estremeció. Reconocía mis movimientos. Estaba copiándome, perfeccionándose, dando pasos hacia convertirse en mí, pero sin las limitaciones físicas de un cuerpo real. La figura avanzó un paso, y por primera vez escuché algo proveniente de ella, un sonido suave, como un suspiro profundo que venía desde algún vacío interior. Ese suspiro era una imitación. Estaba aprendiendo a respirar. Retrocedí instintivamente, sintiendo cómo mis manos temblaban. La figura avanzó otro paso, cada vez más definida. Podía distinguir lo que parecían hombros, pecho, brazos, y lo más inquietante, un contorno de piernas que no necesitaban apoyarse en el suelo. La criatura no caminaba realmente. Se desplazaba como si el suelo fuera una sugerencia, no una regla. Sus movimientos eran exactos, limpios, demasiado calculados. No había torpeza humana en ellos. No había peso, ni vibración. Era como ver una copia imperfecta, tratando de corregirse a sí misma. ¿Por qué?, susurré, no esperando respuesta, sino incapaz de contener las palabras. La figura se detuvo. Su cabeza se alzó ligeramente, y aunque no tuviera ojos, sentí que me miraba, que me entendía, aunque algo, dentro de ella, estaba despierto. Y entonces ocurrió algo aún peor. Dio un paso más, extendió su brazo y tocó la pared. Donde su mano se apoyó, la pintura se oscureció, como si la sombra estuviera absorbiendo la luz a su alrededor. Era una corrupción lenta, una infección de oscuridad que se expandía suavemente. La criatura retiró la mano, y la mancha quedó allí, respirando en la pared como si estuviera viva. Comprendí entonces que mi sombra no solo había adquirido independencia, estaba creciendo, expandiéndose, aferrándose al mundo tangible, para dejar de ser solo una proyección. Estaba buscando un cuerpo, buscando el mío. Me giré y corrí por el pasillo, sintiendo que mis piernas podían fallar en cualquier momento. Cada luz por la que pasaba titilaba, como si la presencia de la criatura perturbara todo a su alrededor. Llegué a la sala principal,
jadeando, y cerré la puerta con fuerza. Apoyé la espalda en ella, intentando calmar la respiración. Pero entonces escuché el sonido, un arrastre suave, rítmico, como si algo estuviera deslizándose por el techo. Lentamente, levanté la mirada, y allí estaban las sombras, todas las sombras de la habitación, moviéndose en direcciones que no coincidían con la luz. Cada una vibraba ligeramente, como si estuviera esperando una orden. La presión en el aire cambió. Era como si la casa entera respirara, como si el espacio mismo se estirara, preparándose para recibir algo que no le pertenecía. Me aparté de la puerta justo cuando un golpe seco resonó al otro lado, y después, otro. Otro. La criatura no gritaba, no murmuraba, no llamaba mi nombre, solo golpeaba, con paciencia, como si supiera que mis fuerzas iban a agotarse antes que las suyas. Los marcos de los cuadros comenzaron a inclinarse. La lámpara del techo se apagó sin razón. Mi propia respiración se volvió pesada, lenta, como si el aire se espesa alrededor de mí. Sabía que la criatura no quería matarme, no realmente. Lo que quería era ocupar mi lugar, caminar bajo la luz, como si fuera yo. Respira, como yo. Ser visto como yo, pero sin mis límites, sin mis miedos. Sin mi alma. Entonces la puerta tembló con un golpe final, tan fuerte que hizo vibrar el suelo. Y después, silencio. Un silencio que se sintió peor que los golpes. Me quedé quieto, esperando. Luego lo oí, justo detrás de mí, un susurro en una respiración. Una voz sin boca que imitaba la mía, pero no estaba en la puerta. Estaba demasiado cerca. Estaba dentro de la habitación. La noche cayó de golpe, como si alguien hubiera apagado el cielo con una sola mano, y en medio de esa oscuridad espesa, sentí que el aire mismo se comprimía a mi alrededor, volviéndose denso, áspero, casi imposible de respirar. Caminaba por el pasillo de mi casa sin encender ninguna luz, no por valentía, sino porque algo en mi interior sabía que la iluminación solo haría todo peor. Mi sombra volvería a aparecer, quizá no independiente como antes, pero sí más consciente, más despierta, más cercana a la ruptura final. Cada paso resonaba con un eco extraño, un eco que no coincidía con mi movimiento, como si mis pisadas estuvieran siendo imitadas por alguien o algo que caminaba exactamente medio segundo después, siempre fuera de mi vista, siempre justo detrás de mí. No necesitaba mirar para entenderlo. Esa presencia seguía allí, silenciosa, paciente, aguardando el momento en que mi propio cuerpo dejara de servirle. Entré en la sala con la esperanza absurda de encontrar seguridad en un espacio que me había acompañado toda la vida, pero la sensación opresiva se hizo más fuerte. Las paredes parecían estrecharse, como si la oscuridad se curvara hacia adentro para observarme mejor. Mis manos temblaban sin control mientras cerraba la puerta, no para protegerme de algo externo, sino para impedir que la sombra o aquello que había tomado su lugar se expandiera más allá de los límites de la casa. Fue entonces cuando la escuché, una respiración débil, irregular, como si un pecho inexistente intentara imitar el acto humano de inhalar y exhalar, sin comprender realmente cómo funcionaba. No provenía del pasillo ni de la cocina, ni de ningún rincón identificable. Venía de mí, o mejor dicho, del suelo bajo mis pies. Miré hacia abajo con un temblor helado recorriendo mi espina, y aunque no había luz, sentí claramente el movimiento. Mi nueva sombra, el residuo incompleto de lo que me había sido arrancado, estaba intentando formarse, arrastrando su contorno como un ser recién nacido que no sabe si está vivo o muerto. Retrocedí con torpeza hasta golpear la espalda contra la pared, y ese pequeño contacto me devolvió un fragmento de control, como si el frío del yeso me recordara que aún existía en un plano físico. Pero la sombra, esa cosa incompleta que imitaba mi existencia, siguió moviéndose bajo mí, expandiéndose de forma irregular, como un derrame de tinta que buscara un nuevo límite. Entendí entonces que el proceso no había terminado cuando la primera sombra se marchó. Solo había sido la separación inicial. Lo que quedaba en mi cuerpo estaba intentando reconstruirse, alimentarse, absorber algo que yo aún no comprendía. Mientras observaba aquella forma distorsionada, sentí un tirón dentro de mi pecho, un jalón invisible hacia abajo, como si una parte de mi conciencia estuviera siendo arrancada lentamente para completar la figura oscura bajo mis pies. El mareo fue instantáneo, un vértigo tan profundo que tuve que apoyarme con ambas manos en la pared. La sombra tembló, reaccionando a mi debilidad, y por un instante se elevó ligeramente, como intentando despegarse otra vez
como queriendo alcanzar la misma libertad que la primera había conseguido. Me obligué a moverme antes de que esa separación continuara. Caminé hacia el interruptor con la mano extendida, no porque la luz solucionara algo, sino porque necesitaba romper el vínculo sensorial. Necesitaba crear un cambio brusco que confundiera a esa cosa adherida a mí. Pero mientras avanzaba, una idea aterradora atravesó mi mente. ¿Y si la luz no la debilitaba, sino que la fortalecía? ¿Y si lo que realmente necesitaba era definirse, solidificarse, obtener límites más claros para poder abandonarme por completo? Dudé, paralizado por el temor de cometer un error irreversible. Y en esa vacilación, la sombra aprovechó. Sentí un tirón aún más fuerte, esta vez no en mi pecho sino en mi nuca, como si algo estuviera desprendiéndose de mis pensamientos, de mis recuerdos, de mi identidad. Solté un grito ahogado, tambaleándome hacia adelante, pero antes de caer activé la luz. La habitación se iluminó de golpe, y mi sombra volvió a estar ahí, perfectamente definida, perfectamente obediente, como si nunca se hubiera desprendido. Pero lo supe al instante. Esa figura oscura a mis pies ya no era mía, no era un reflejo, era una copia vacía, esperando llenar sus huecos. Y en ese momento, el silencio fue roto por un sonido familiar que me congeló la sangre en pasos idénticos a los míos, acercándose desde el pasillo. La noche cayó de golpe, como si alguien hubiera apagado el cielo con una sola mano. Y en medio de esa oscuridad espesa, sentí que el aire mismo se comprimía a mi alrededor, volviéndose denso, áspero, casi imposible de respirar. Caminaba por el pasillo de mi casa sin encender ninguna luz, no por valentía, sino porque algo en mi interior sabía que la iluminación solo haría todo peor. Mi sombra volvería a aparecer, quizá no independiente como antes, pero sí más consciente, más despierta, más cercana a la ruptura final. Cada paso resonaba con un eco extraño, un eco que no coincidía con mi movimiento, como si mis pisadas estuvieran siendo imitadas por alguien, o algo, que caminaba exactamente medio segundo después. Siempre fuera de mi vista, siempre justo detrás de mí, no necesitaba mirar para entenderlo. Esa presencia seguía allí, silenciosa, paciente, aguardando el momento en que mi propio cuerpo dejara de servirle. Entré en la sala, con la esperanza absurda de encontrar seguridad en un espacio que me había acompañado toda la vida. Pero la sensación, opresiva, se hizo más fuerte. Las paredes parecían estrecharse, como si la oscuridad se curvara hacia adentro, para observarme mejor. Mis manos temblaban sin control mientras cerraba la puerta, no para protegerme de algo externo, sino para impedir que la sombra, o aquello que había tomado su lugar, se expandiera más allá de los límites de la casa. Fue entonces cuando la escuché. Una respiración débil, irregular, como si un pecho inexistente intentara imitar el acto humano de inhalar y exhalar, sin comprender realmente cómo funcionaba. No provenía del pasillo nido la coquina, ni de ningún rincón identificable. Venía de mi ano, mejor dicho, del suelo bajo mis pies. Miré hacia abajo con un temblor helado recorriendo mi espina, y aunque no había luz, sentí claramente el movimiento mi nueva sombra, el residuo incompleto de lo que me había sido arrancado. Estaba intentando formarse, arrastrando su contorno como un ser recién nacido, que no sabe si está vivo o muerto. Retrocedí con torpeza hasta golpear la espalda contra la pared, y ese pequeño contacto me devolvió un fragmento de control, como si el frío del yeso me recordara que aún existía en un plano físico. Paró la sombra, esa cosa incompleta que imitaba mi existencia. Siguió moviéndose bajo mí, expandiéndose de forma irregular, como un derrame de tinta que buscara un nuevo límite. Entendí entonces que el proceso no había terminado cuando la primera sombra se marchó. Solo había sido la separación inicial. Lo que quedaba en mi cuerpo estaba intentando reconstruirse, alimentarse, absorber algo que yo aún no comprendía. Mientras observaba aquella forma distorsionada, sentí un tirón dentro de mi pecho, un jalón invisible hacia abajo, como si una parte de mi conciencia estuviera siendo arrancada lentamente para completar la figura oscura bajo mis pies. El mareo fue instantáneo, un vértigo tan profundo que tuve que apoyarme con ambas manos en la pared. La sombra tembló, reaccionando a mi debilidad, y por un instante se elevó ligeramente, como intentando despegarse otra vez, como queriendo alcanzar la misma libertad que la primera había conseguido. Me obligué a moverme antes de que esa separación continuara. Caminé hacia el interruptor con la mano extendida, no porque la luz solucionara algo, sino porque necesitaba romper el vínculo sensorial. Necesitaba crear un cambio brusco que confundiera a esa cosa adherida a mí.
Pero mientras avanzaba, una idea aterradora atravesó mi mente. ¿Y si la luz no la debilitaba, sino que la fortalecía? ¿Y si lo que realmente necesitaba era definirse, solidificarse, obtener límites más claros para poder abandonarme por completo? Dudé, paralizado por el temor de cometer un error irreversible, y en esa vacilación, la sombra aprovechó. Sentí un tirón aún más fuerte, esta vez no en mi pecho sino en mi nuca, como si algo estuviera desprendiéndose de mis pensamientos, de mis recuerdos, de mi identidad. Solté un grito ahogado, tambaleándome hacia adelante, pero antes de caer, activé la luz. La habitación se iluminó de golpe, y mi sombra volvió a estar ahí, perfectamente definida, perfectamente obediente, como si nunca se hubiera desprendido. Pero lo supe al instante. Esa figura oscura a mis pies ya no era mía, no era un reflejo, era una copia vacía esperando llenar sus huecos. Y en ese momento, el silencio fue roto por un sonido familiar que me congeló la sangre en pasos, pasos idénticos a los míos, acercándose desde el pasillo. Todo culminó en una noche en la que el mundo parecía haber perdido cualquier rastro de vida. Ni autos, ni voces, ni pasos en las casas vecinas. Era como si el universo entero hubiera decidido observar en silencio lo que estaba por ocurrir. Yo estaba de pie en medio de la calle, bajo la luz enferma de un poste que parpadeaba con intervalos irregulares. Tenía la sensación de que cada destello era una cuenta regresiva, un aviso de que algo inevitable estaba por manifestarse. Desde que mi sombra se había separado de mí, mi vida se había convertido en una espiral de paranoia y terror constante. Pero aquella noche, todo alcanzó un punto crítico. Lo sabía sin necesidad de pruebas. A mi sombra estaba cerca, podía sentirla, no como antes, cuando simplemente imitaba mis movimientos, sino como una presencia independiente que ahora respiraba, pensaba y actuaba por su cuenta. Di un paso hacia atrás, sintiendo como el aire se volvía más denso, como si estuviera entrando en un líquido espeso. Mi respiración era un jadeo inestable, difícil de controlar, y mis manos sudaban sin parar. Intenté hablar, decir algo, cualquier cosa, pero mi voz no salió. Era como si mi garganta estuviera sellada por un miedo demasiado antiguo y profundo. Y entonces lo escuché. Un sonido que no debería existir en una noche tan muerta, amoroso, suave, como el de un pie deslizándose apenas sobre el pavimento. No era un animal, no era el viento. Era un movimiento deliberado, consciente. Giré lentamente la cabeza, temiendo encontrarla ahí, justo detrás de mí, pero no había nadie. El silencio volvió a caer, pesado y absoluto, como si todo el planeta hubiera exhalado al mismo tiempo. No podía verla, pero podía sentirla. Estaba observándome desde algún punto donde mi vista no alcanzaba. Apreté los puños, ignorando el temblor que recorría mis brazos. Sabía que huir no serviría de nada. Había tratado de hacerlo antes, escondiéndome en diferentes lugares, incluso durmiendo con las luces encendidas durante días, pero la sombra siempre encontraba una forma de aparecer, aunque fuera por un instante, aunque fuera un contorno breve, en una esquina. Siempre estaba ahí, recordándome que el vínculo entre nosotros nunca se había roto, solo había cambiado. Yo ya no la controlaba, ella me controlaba a mí. El poste emitió un parpadeo más largo de lo normal, sumiendo la calle en oscuridad total por un segundo prolongado. Y en esa fracción de tiempo, sentí algo moverse detrás de mi nuca, como si un dedo invisible recorriera mi piel con una lentitud enfermiza. Me giré bruscamente, con el corazón a punto de estallar, pero de nuevo, no había nada. Sin embargo, esta vez, un detalle distinto me congeló en mi sombra. Había regresado al suelo, justo a mis pies, pero no se movía junto conmigo. Estaba inmóvil, clavada al pavimento, con los bordes distorsionados como si algo dentro de ella estuviera latiendo. Me quedé mirándola, incapaz de acercarme. La sombra parecía más densa, más oscura que antes, como si hubiera absorbido algo en su recorrido lejos de mí. Entonces, sin previo aviso, la sombra comenzó a estirarse hacia adelante, como un líquido negro que se deslizaba lentamente. No imitaba mis movimientos, se movía sola, con una fluidez imposible, serpenteando sobre el pavimento hasta formar una figura más humana que nunca, y luego se levantó. No físicamente, no de manera corpórea, sino como una proyección tridimensional que comenzó a elevarse desde el suelo, adoptando la forma de un cuerpo humanoide hecho de pura oscuridad. Mis rodillas casi cedieron bajo el peso del terror. Aquel ser ya no era mi sombra. Había tomado una identidad propia, una que parecía mirar directamente dentro de mí,
aunque no tuviera ojos. La figura se inclinó ligeramente hacia adelante, como si estuviera examinándome, analizando cada detalle de mi rostro. Sentí mi garganta cerrarse aún más, como si manos invisibles la apretaran sin piedad. La oscuridad que formaba a la criatura se agitaba suavemente, como si respirara. Respiración lenta, profunda, que hacía vibrar el aire a su alrededor. Quise correr, pero mi cuerpo no respondió. Era como si la criatura hubiera tomado control de mis músculos, impidiendo cualquier movimiento brusco. Todo lo que pude hacer fue retroceder un paso pequeño, casi insignificant. Y justo en ese momento, la sombra reaccionó. Dio un paso hacia mí, sincronizado con el mío, pero no imitándolo. Cada paso que daba hacia atrás era respondido por un avance de ella hacia adelante, siempre manteniendo la misma distancia mínima entre nosotros. Una distancia que parecía diseñada para hacerme sentir atrapado. Y lo estaban. La sombra levantó un brazo. Mi corazón se detuvo por un instante. A diferencia de antes, ya no era un movimiento borroso o impreciso. Era un gesto definido, casi humano. El brazo se extendió hacia mí, acercándose lentamente. Sentí su presencia antes de que siquiera me tocara. Un frío cortante, antinatural, que atravesó mi piel como agujas de hielo. Cuando la oscuridad finalmente rozó mi pecho, un dolor profundo emergió desde mis huesos, como si algo dentro de mí estuviera siendo arrancado. Grité, pero mi voz sonó apagada, amortiguada, como si mi grito hubiera sido absorbido antes de salir completamente. La sombra hundió su mano dentro de mi cuerpo, no físicamente, sino como si atravesara mi esencia, mi identidad. Sentí que mis pensamientos se enturbiaban, que mis recuerdos se mezclaban como tinta, diluyéndose en agua. Vi imágenes de mi infancia, de mi adolescencia, de momentos que ya casi había olvidado. Todo pasaba frente a mí como una ráfaga descontrolada. Y entonces lo comprendí. No estaba tratando de matarme, estaba reclamando lo que siempre había sido suyo en mi vida, mis memorias, mi existencia. El vínculo que habíamos compartido durante años nunca había sido simple. Había sido una simbiosis forzada, una convivencia silenciosa que ahora llegaba a su verdadera finalidad. El dolor alcanzó un punto insoportable. Mis piernas cedieron y caí de rodillas mientras la sombra seguía hundiendo su brazo dentro de mi pecho. No había sangre, no había heridas físicas, pero yo podía sentir claramente cómo algo se estaba desprendiendo dentro de mí, como si una parte intangible de mi ser estuviera siendo separada a la fuerza. Intenté resistir, pero fue inútil. Una fuerza mucho mayor que la mía estaba en control. Me incliné hacia adelante, apoyando mis manos en el suelo, jadeando con desesperación. La sombra se inclinó también, acercando su rostro sin rasgos al mío. Y entonces, como una revelación cruel, entendí la verdad. La sombra no quería matarme, quería reemplazarme. La oscuridad se elevó lentamente, adoptando mi altura, mi postura, incluso la forma aproximada de mi cuerpo. No era una copia perfecta, pero era suficiente. Lo suficiente para ocupar mi lugar en el mundo, para caminar como yo, para respirar como yo, para existir como yo. Yo, en cambio, me sentía cada vez más vacío, más ligero, como si estuviera perdiendo densidad, como si me estuviera convirtiendo en aquello que la sombra había sido, durante toda mi vida, un reflejo sin identidad. La sombra colocó su mano sobre mi rostro, y con un movimiento suave, casi compasivo, tiró hacia arriba, arrancando algo que no podía ver, pero que entendí que era mi último fragmento de humanidad. Mi visión comenzó a deteriorarse, convirtiendo el mundo en siluetas borrosas, distorsionadas. Sentí como mi cuerpo se volvía pesado, mientras mi mente se volvía ligera, casi transparente. Cuando finalmente levanté la mirada, vi mi propio cuerpo levantarse del suelo. Vi mi forma física ponerse de pie. Vi mis propios ojos abrirse, pero ya no eran míos, eran suyos. La sombra había tomado mi lugar en yo, en cambio, ya no tenía cuerpo, tan solo era oscuridad adherida al suelo. Un reflejo débil, tembloroso, obligado a seguir cada movimiento de aquello que ahora caminaba en mi piel. Y mientras veía mi propio cuerpo alejarse bajo la luz amarillenta del poste, entendí mi destino final. La sombra no se había ido caminando sola. Aquella primera noche estaba ensayando para convertirse en mí. Al final de todo, cuando el silencio volvió a instalarse en mi vida, como una sombra dócil, pero siempre presente, entendí que nada de lo que había vivido podía deshacerse simplemente ignorándolo. Mi sombra había regresado a mis pies, sí, pero ya no era la misma. Su contorno parecía más denso, más atento,
como si llevara grabados los pasos que dio lejos de mí. Durante días enteros esperé que volviera a separarse, que se adelantara sin permiso, que caminara sola como aquella noche en que rompió las reglas del mundo, pero no lo hizo, y esa obediencia forzada, casi incómoda, me hizo comprender algo aún más perturbador. No había vuelto porque quisiera, había vuelto porque tenía un propósito. Desde entonces, cada amanecer siento que me observa, que analiza mis movimientos como si los comparara con los suyos, como si midiera el momento exacto en que decidirá desprenderse otra vez. No sé si lo hará hoy, mañana o dentro de años, pero sé que cuando ocurra, no caminará sola, vendrá por mí, porque una sombra que aprende a existir sin su dueño nunca vuelve simplemente para acompañarlo, vuelve para reclamar lo que siempre creyó que le pertenecía.